a servirle al Señor desde la cocina. ¿Tenía claro que quería servir a niños Wow, no estaba clara. No estaba clara porque estaba en un ministerio, estaba en otro y en otro. Es esta gran pasión. Sin embargo, cuando en la medida que fue pasando el tiempo, los meses, mi corazón se inclinaba mucho más a los niños. De hecho, estuve trabajando con adolescentes y llegó un momento en mi vida que me dijeron, necesito que tomen decisión. O es con los niños o es con los adolescentes. Y en ese momento yo dije, con los ojos cerrados, sin titubear, me voy con los niños. Y amaba a los adolescentes también, los amo, pero tomé decisión. ¿Qué quiero decirles con esto? El llamado es muy importante. La Biblia me dice a mí que Dios, al que llama, capacita, y te comentaba que lo primero que hace el Señor es el llamado. Luego del llamado viene la capacidad. Comienza a capacitarte y a entrenar. Y lo primero que todos recibimos es el llamado. Ok, aquí vamos a hacer una pausa. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Todos están claros en el llamado que Dios tiene a su vida? ¿O están en busca de ese llamado? ¿O estamos aquí y no sabemos por qué? ¿O no me respondan, pero piensan un poco? Le hago la pregunta porque hace muchos años en mi iglesia, donde yo asisto, no es mía, el Señor y el pastor de otro pastor, pero asisto ahí, me llamaron a dar una capacitación para líderes de ahí de la propia iglesia. Y no era porque yo era el líder que más, sino porque fui a un seminario y el pastor quería que diéramos esa capacitación. Y yo hice esa pregunta. ¿Estamos claros en el llamado? ¿Todos estamos aquí? Levanta la mano el que sabe para qué Dios lo llamó. Amén. Bueno, esa pregunta ya hice allá. Gracias por levantar la mano. No, y a propósito, casi fue igual. Éramos líderes todos los que estábamos en esa reunión. Y no levantaron la mano. Y yo decía, si yo que tengo quizás 10, de 30, 40 años, el Señor no tiene tanto. Ayer el pastor decía, el tiempo se nos va y no puede quedar ahí toda una vida sentado y yo no sé cuánto tiempo, Señor. Trabajé 30 años con niños, 20 años con adolescentes, con 60 años, no sé. Entonces, lo que usted dice. Sí, y tengo que, vamos a darle herramientas a los chicos. Yo me preguntaría, lo mismo que de repente probablemente muchos se están preguntando, ¿cómo sé yo que estoy en el llamado? ¿Cómo sé yo que esto es mi llamado? ¿Sabe, amado hermano? Usted se puede dar cuenta que si esto es su llamado, cuando hay pasión. Cuando hay pasión. Cuando tú ves un gran obstáculo, pero a pesar de ese obstáculo, tu paz. Cuando tú superas todas las dificultades por algo, porque eso ha enamorado tu corazón, te apasiona porque simplemente te apasiona. Tú rompes con todos los obstáculos. No importa que tengas que correr, que después de atender a los niños tengas que, a pesar de atenderlos, tienes que limpiar el salón y dejarlo limpio. O sea, no importa los obstáculos que tengas. Y quiero decirles algo todavía. Cuando tú conoces cuál es tu llamado, todavía no eres un líder en potencia. O sea, eso comienza a darse desde los primeros pasos. Porque cuando ya eres un líder, ya tú tienes que tener claridad de cuál es tu llamado, a dónde el Señor te llama y cuál es la razón por la que tú existes. Puede haber un líder en esa. Puede haber un líder sin tener claro el llamado. Puede existir un líder dentro de la iglesia sin tener claro el llamado. Como también puede haber una persona clara en el llamado sin un puesto en la iglesia de liderazgo. Puede existir. Sí. ¿Y cuál de los dos sería más terrible? Porque en realidad puede ser que ambos le hagan daño en la iglesia en el crecimiento de mi propio ministerio.
cuando tú conoces tu llamado y no llevas liderazgo, el llamado te lleva al liderazgo. Tu llamado, tu convicción de llamado, te va a llevar al liderazgo. Yo no lo entendía, pero yo comencé de la cocina. Yo comencé desde la cocina. Yo comencé a atender a los niños más pequeños. Y ahí fuimos creciendo en una etapa, en otra, en otra, en otra. El punto es a veces, Mario, a veces querer saltarse las etapas. Y cada etapa es importante, porque es un proceso de crecimiento. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, estamos bien. ¿Alguna pregunta? Porque me gustaría que usted nos bombardee de preguntas. Queremos que sean activos. A ver, antes de la pregunta, yo quiero otra persona porque voy a invitar también a nuestra hermana Mixel de Gracia, que estuvo con nosotros, que estaba dando chancecita. Venga, para la silla. No sé, esto parece como ya gustado. Bien, vamos a presentar de nuevo a Mixel. Mixel, a pesar de ser psicóloga, como ya dijo antes, se presentó también el líder, fue el líder adolescente. Es líder de adolescentes, jóvenes en mi iglesia. Adolescentes, jóvenes y niños y damas en la iglesia. Apoyo ahí. Fue el líder y también Mixel aportó mucho en mi vida, el crecimiento del Señor. Recuerdo cuando estaba en la universidad, sentaba ahí, llegaba Mixel, hablaba del Señor y me animaba. Bueno, Mixel me invitaba a la iglesia, me decía, bueno, vamos, me animaba a seguir. Me da gracias por la vida de Mixel. Mixel, el rol de líder. He trabajado mucho tiempo con ¿qué rol juega el líder dentro de la iglesia? Mira, yo considero que el líder juega un rol tan importante como lo hace un papá en la vida de su hijo. Porque la mayoría de nuestras iglesias reciben chicos que vienen de hogares disfuncionales, que muchas veces sus papás no están en la congregación. Entonces yo me convierto en ese mentor, en ese guía, en esa persona que refuerza las cosas buenas, que también corrige, que en un momento dado también te da como la palmadita para tú puedes lograrlo, tú lo puedes hacer, y haces que esa persona también pueda desarrollarse a un nivel mayor que el tuyo, porque la idea del líder al final es eso, formar y dejar ese aprendizaje para que la obra pueda expandirse. Quiero hacer una pregunta que no sé si algunos de ustedes se la han hecho alguna vez. Llega esa persona adolescente, niño, joven, y como tú nos acabas de decir, el líder cuida, ayuda, ¿verdad? Da una palabra, pero el líder está viviendo quizás una situación peor que la que él le va a manifestar o se le manifiesta. Entonces, hay líderes o hay personas que dicen, pero yo qué respuesta le puedo dar si yo estoy peor. Entonces se esconde, ¿no? Me esconde, ay, yo soy líder pero ando mal. Entonces, se va a quedar súper mal, se desaparece de la escena porque una posición lo tiene atrapado, lo tiene mal, ya no puede eso. ¿Qué hacer como líder en esa situación? ¿Me escondo? O quizás hablo, o digo, a pesar de que estoy como estoy, sigo considerando que hago. Sí, van a pensar por ahí. Yo creo que una de las cosas que nosotros como líderes necesitamos tener claro es esto. Somos líderes, somos pastores, pero somos también seres humanos. Somos seres humanos. Y el hecho que usted muestre a su vulnerabilidad no le resta liderazgo. Y eso es muy importante porque podemos cometer un error gravísimo y es crear una careta de algo que no soy y cuidado, algo que muy grande. Adicional a esa parte, o sea, si en realidad sé que como líder estoy pasando por una situación en donde también voy a exponer, porque no es nada más, o sea, si tengo o estoy batallando con una lucha X,
Y yo necesito ir a donde otra persona, llámese pastor, si es a nivel espiritual, para recibir la ayuda y tal vez pedir un descanso. La Biblia habla acerca de que en el momento en que Moisés comenzó a juzgar al pueblo antes que subieran los jueces, lo hacía todo el día. Entonces su suegro apareció y le dijo, espérate, empieza de verdad. Porque también tienen que entender eso. El líder se cansa, se agota, tiene una vida, tiene una familia. Entonces, como yo decía hace un rato, o sea, saber entender en qué momento yo voy a hacer la pausa y el alto de la situación. ¿Por qué? Porque al final estoy jugando y estoy poniendo en peligro la vida, y digo la vida porque es la salvación de esa persona. Yo no sé si me contaba hace un rato el pastor Roberto de alguien que él conoció en pandemia y que al final trató de ayudar, pero el chico tenía otras situaciones producto de que estaba en el encierro y asumo, depresión, ansiedad, asumo porque no sé en realidad nunca lo dice, pero el chico cuando él trató, intervino, que le pidieron que interviniera, el chico se quería suicidar. Él fue, oraron por él, y él me dijo, ¿sabes? Por mucho tiempo tuve en la cabeza de qué más pude hacer, porque al final el chico sí se suicida y se lanza en pandemia de no sé cuántos pisos y fallece. Entonces me decía, no sé qué más pude hacer. Entonces yo le decía, creo que humanamente con lo que conocías hiciste hasta donde podías. Y no es tan mal que cuando uno como líder no tiene el resto de las capacidades, pida ayuda, porque en realidad yo no voy a tener todas las destrezas para desarrollar siempre. Yo las puedo ir adquiriendo en el proceso, pero también hay otra gente que me puede dar el apoyo. La Biblia es clara cuando dice que es mejor que anden dos que uno, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar. De hecho, añado yo a esto porque vamos al modelo de Jesús. Que todo lo que nosotros estamos hablando sí es importante apuntarlo al modelo de Jesús. Jesús en el monte de Getsemaní te llevó a 3 y confiesa cómo estaba. Habló con 3 y le dijo, estoy triste y triste hasta la muerte. ¿Sabe qué me dice a mí? Yo puedo expresar mi situación, hablar con probablemente los más cercanos y exponerlo. Jesús lo hizo, y eso me dice a mí, diciendo Jesús, lo hizo, ¿cuánto más nosotros? El reconocer cómo me siento, reconocer cómo estoy, lo que hablaba Michelle, la vulnerabilidad es necesario y no poder caer en el error de no querer equivocarnos. El no querer equivocarnos también no nos permite desarrollar, ¿verdad?, al liderazgo de una manera quizás más sincera, de una manera más abierta. O sea, también nos puede llevar al fracaso por querer controlar todo, por querer hacer todo. Miren, a mí me parece muy interesante cómo Jesús nos enseña a través de la palabra. Él no se buscó a uno, se buscó 12. Jesús sabía todas las cualidades de sus discípulos. Jesús sabía quién lo iba a negar, quién lo iba a entregar, qué iba a pasar. Y aún así los escogió, los formó, estuvo con ellos. Como bien dijo la pastora Yesenia, a lo que eran más, decía yo en un tiempo con algunos de mis jóvenes de la iglesia, tenía un círculo cero, estaba continuamente con él. Y en realidad es importante que uno como líder se busque personas más sabias, más maduras, y no está mal de mirar. Porque vuelvo y digo, como dice, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Sí, pero ¿por qué Juan cita Juan 11:35 y dice Jesús lloró? ¿Por qué citar? Si Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Porque justamente nos deja ver que en eso también, o sea, nosotros humanamente lo podemos experimentar y no pasa nada. Y necesitamos aprender a sobrellevar eso, porque al final estamos formando y son vidas. El problema es que a veces no entendemos eso y sentimos que somos Wonder Woman o Batman y Robin, y se nos olvida que al final sí, Dios es nuestro socorro, pero humanamente necesitamos del otro para ser edificados. ¿Sabes qué sería difícil? Es
no tener dónde hacerlo. Creo que hay muchas personas que llegan a la iglesia buscando un lugar donde hacer. No hay un lugar. Hoy en día, de hecho, te comento, hay personas pagando mucho dinero para buscar un lugar donde poder desahogar y donde poder invertir esa necesidad que hay. Nosotros sabemos dónde la persona puede ser sana, dónde la persona puede escuchar esa voz o ese consejo, lo sabemos, pero a veces nos cerramos y decimos, bueno, cada quien con su problema, cada quien con su situación, cada quien con la situación que esté viviendo, y peor aún, cuando nosotros como líderes vemos la necesidad de otros líderes, pero creemos que son líderes, no estamos haciendo nada. Mientras estudiaba esta inteligencia emocional, siempre trato de buscar opiniones, revisar, leer, porque pues también me encontré con gente que decía que no, que la inteligencia emocional no era aceptable dentro de la palabra, pero veía un análisis que se hacía sobre la vida de Saúl con relación a qué lo lleva a él a su caída tan severa. Y tiene que ver con distorsiones que hacemos o que vienen a través de pensamientos negativos. Distorsión es algo que creo que es, pero que no es. ¿Sí? Entonces, distorsiona el panorama. Está mirando mucho, ¿será que tengo algo? Ay, él se dio cuenta, o sea, capaz y él me vio donde yo estaba. Y ahora, y probablemente está pensando que, oye, tenía tiempo que no veía a mi ser, voy a irme a acercar para hablar con ella, pero nuestro pensamiento está aquí. Entonces, uno debe estar consciente, y vuelvo y digo, tiene que ver con una relación contigo, sí, pero Dios nos hizo en 3 esferas: alma, cuerpo, el espíritu. El Espíritu Santo es el que nos conecta, que se conecta con nuestro espíritu para conectarnos al Padre. El cuerpo físico tiene, en un momento dado, si usted tiene un malestar, pues usted va al médico, y el resto, la mente, tiene que ver con la parte. Si hay un pensamiento que es muy rompiente, muy continuo, no puedo, toma una pausa, nada pasa. Había momentos en que Jesús se separaba de los discípulos o los mandaba con una misión para hacer otro trabajo. Y tal vez pienso yo que para también descansar del alardeo de los 12, ver, Señor, ¿estás seguro que vas a hacer eso? Pues la samaritana, él los despachó y él solito se sentó a hablar con la samaritana. Porque tal vez hubiese aparecido un padre y que, ay Señor, Jesús, tú no la conoces, ella es pecado. Pero Jesús necesitaba el espacio. Entonces, si Jesús, siendo Dios, dice la Escritura que él se despojó como a cosa que aferrarse, justamente para poder humanamente decir que usted y yo podíamos. Entonces, pasó por dificultades, sí, pero al final él tenía sus dificultades. Usted y yo tenemos un llamado, y hace un rato cuando hablábamos del llamado, sí, y a veces es triste que tienes líder pero no tienes llamado. Pero ahí también vuelvo y digo, uno sabe observar cuando hay llamado. Porque como decía la hermana Yesenia, el llamado te lleva a Dios. Sí. Te lleva a buscar. Mira, yo siempre voy a decir, todos tenemos un llamado. La Biblia dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el primer llamado que todos tenemos. Desarrollar otro tipo de talentos, dones, llamados, como un pastorado, un ministerio. De hace como 4 años para acá, a mí me llaman pastora porque ejerzo el tema de trabajar con liderazgo adolescentes. Legalmente no soy pastora, porque para ser pastor debes pasar por una serie de, como bien dice la hermana Yesenia, etapas antes de que te den tu credencial y digas, pastor, yo aspiro a llegar a ser pastor. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Como del año pasado vino más fuerte ese deseo y empecé a ver más real el llamado. Bueno, hay que pasar por el instituto, vamos al instituto bíblico. Entonces entré al instituto bíblico, me senté con mi pastora, le dije, pastor, siento en mi corazón que este llamado hace. Pero no para que me pongan mañana en una iglesia, no, yo quiero vivir el proceso. Y aunque mi iglesia dice, ay, ella es amiga de Mario, o ella es amiga de Humberto, no, yo quiero vivir el proceso, porque ese proceso me va a ayudar a potenciar y a desarrollar esas habilidades. Es cierto, y
muy interesante porque cuando nosotros comenzamos a entender en mi corazón, en mi espíritu, y comienza a internalizarse la razón de mi existir, y perdone que llame así el llamado, pero el llamado es mi razón por la que yo existo hoy. Es mi razón por la que cuando yo comienzo a internalizar esto en mi ser, yo comienzo a tomar las medidas que necesito para apuntarme y hacer un trabajo excelente. Y comienzo a desarrollar una área, otra área y otra área. Por eso les hablaba que el llamado es primero, la Biblia lo declara, al que Dios llama, Dios entonces capacita. Entonces la pregunta sería, y es lo que medito acá mientras escuchaba, si ya el Señor me hizo el llamado, ¿lo acepté o no lo he aceptado? Porque hasta que yo no tome y entienda y internalice mi llamado, el Señor me va a tener, de repente me puede tener ahí en escapar. Es que no ha tomado decisión, es que no ha tomado decisión. Y probablemente han pasado 1, 2, 10, son unos 200 años, pero todavía no he entendido porque no he tomado decisión. Escuchen, esto es sumamente importante. Tomar decisión de mi razón de existir. ¿Por qué existo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué apasiona mi corazón? ¿Sabes cuál es el temor que tengo por compartir con ustedes? ¿Han visto los líderes que tenemos hoy para elegirlos como presidente? ¿Lo han visto? Los de presidente de la... ¿Qué dicen las personas? La persona dice, no sé por quién votar, voy a votar por el menos mal. Y yo digo, nosotros no podemos quedar en una iglesia así. O sea, nosotros no podemos estar escogiendo líderes y que voy a escoger el menos malo. Vamos a tomar al menos malo, porque no, Dios, sabemos que estamos llamados, pero no estamos haciendo nada por el llamado. No estamos trabajando para formarnos en el llamado. Es que no puede. Que comenta, de verdad, que voy a hacer como que un tema ahí, porque también escucho mucha gente en la iglesia decir, yo no voy a salir a votar, pero eso tampoco es actitud, porque hace que el sistema se reduzca. La Biblia dice que estamos sujetas a las leyes tribunales, es nuestra responsabilidad hacerlo, pero como dice Mario, pedir dirección a Dios de por quién debo votar, no porque es más popular o que dio algo, no, a conciencia y con criterio en un momento dado, de acuerdo a nuestra ley y nuestra convicción. Sin embargo, para nosotros, y ahora, perdón, voy a lanzar, tiene que ser el mejor de los mejores. El liderazgo que tú y yo llevamos tiene que ir en excelencia. No podemos, y de verdad me resisto, a que llevemos un liderazgo o que tomen a alguien para un liderazgo. Bueno, es que esa onda que salta en mí que probablemente me funcione. Pues no funciona así. Mira, hermana, cuando le enseñé, y es muy interesante porque la Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 7, acerca del momento cuando fueron escogidos los diáconos, y su misión solo iba a ser velar por las viudas, que comieran, que se les hiciera súper, que se les ayudara. Y dice la Escritura que ellos debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de buena palabra, entonces había un perfil para atender a las viudas. Entonces, ¿sabe? Hasta el que limpia en la iglesia. Y gloria a Dios, eso dijo Camila. Yo recuerdo que cuando usted en la iglesia, yo comencé limpiando. Nosotros teníamos calendario juvenil para limpiar los baños. Limpiamos toda la iglesia se encerraba. Y todos los baños, a mí me encantaba ir a limpiar los baños. Yo estaba piando, pero no. A los 11, 12, supe que quería ser psicóloga. Me tomó 10 años terminar la carrera. Entre días buenos, fracasos, desaciertos, pero yo estaba enfocada que yo quería ir por allí. Así que si en algún momento hay alguien que dice, ay, no estoy clara si de verdad, vaya, es lo que usted quiere, luche, inténtelo. Me tocó en algún momento retirar una materia porque por más que estudiara estadística, no me daba.
cambié con otro profesor. ¿Y qué alternativa? Pero yo sabía que quería hacer algo. Pero siempre le dije al Señor, Señor, quiero que esto sirva para hacer la obra. Y hoy en día lo veo, lo disfruto y puedo debatir con cualquiera. La psicología la Biblia la puedes enlazar a la psicología. Tiene dónde y cómo, pero me toma tiempo estudiar, prepararme, buscar, porque ese sigue siendo, no es que soy psicóloga y sé la Biblia, no, siempre hay que estudiar. Como dice el Señor, para ser mejor, excelente. Otra cosa que mencionaste, Hechos capítulo 6, Esteban estaba ahí dentro de los escogidos, ¿no? Y resulta que él muere, o sea, muere en el inicio del ministerio, ¿no? O sea, muere. Y a veces nosotros cuando imaginamos, ¿no? Que te llamaron a ser líder de la secta, y Esteban, él entendió, o sea, en un momento él entendió. Lo otro que me llama la atención de eso es que el discurso que hace Esteban, o sea, él tenía clarísimo la ley y la historia de lo que era él, ¿no? Y se comprueba que en realidad tenía, O sea, se comprueba en realidad que dentro de las características que se buscaron para el servicio, él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía palabras porque él decía, veo los cielos abiertos y cumplía con el perfil. Así es. Y bueno, Había algo que ahí estaba que se me iba, pero no se me va en el nombre de Jesús. Vuelvo otra vez al llamado y la importancia de entender el llamado. Perdone que vuelvo allí, pero ya vamos a saltar a otra cosa. Cuando usted, yo, entendemos el llamado, dije que comenzamos a agruparnos, a prepararnos para eso. Pero lo primero dos que comenzamos a hacer es llevar a los que están conmigo a que también alcancen su propósito. Y creo que esa es una de las elementos sumamente importantes para nosotros en Durango, que está esta mañana, esta tarde, que entendamos que a nosotros nos mueve una pasión que va mucho más allá y que al final nosotros como liderazgo tenemos a cargo, o es nuestra responsabilidad, está bajo nuestra responsabilidad, un equipo de trabajo que necesito saber cómo están caminando, qué tan cerca están del propósito, cuáles son sus emociones, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus necesidades. Mire, Jesús, y lo dijo Gisela hace un momento, conocía a los 12. Y quiero que sepan a los papás que están aquí, que los niños estuvimos trabajando en eso. Porque ellos son el liderazgo para mañana, son la iglesia de hoy, son el liderazgo para mañana. Y ellos necesitan saber trabajar en equipo, como nosotros. Necesitan saber que algunos van a tener una forma de pensar, pero que necesitamos llegar a un acuerdo. Y esto lo supo manejar el Señor Jesucristo. Por eso es que amo que nosotros tenemos que ser un modelo a seguir. ¿A quién? El modelo de Jesús. Yo tengo que modelar. Si yo vine, perdone Mario, si yo vengo a este congreso y yo como líder me salgo de la reunión y tengo a chicos conmigo, díganme cuál es mi ejemplo para ellos. Perdone, porque vamos a ir profundo. Porque es que ustedes no podemos venir a este rato, a un día chévere, salgamos, estamos escuchando programas, pero sería mezquino, Mario, que yo solamente viniera para llenarme yo, que no está mal, sino para ir a más, para tomar a la mía y decirle, ven, y que ella a su vez agarre a Mario y venga, y que Mario agarre a alguien más y dice, vamos, y que mi amigo agarre a alguien más y dice, vamos. Eso, si nosotros vinimos y venimos y nos llenamos y lloramos y pedimos, pero no hacemos más,
y no reproducimos lo que esta mañana, esta tarde, con todo este congreso, estamos aprendiendo, no hemos hecho mucho. Mira, Carlos, ese ejercicio que hacía el ejercicio, en ese ejercicio pensaba en lo que Jesús había transmitido a sus discípulos. Porque cuando apresaron a Jesús, que se formó todo el despelote, que ustedes conocen mejor que ellos, la gente empezó a decirle: ¿tú eres uno de ellos? ¿Yo? No. Tú eres uno de ellos. Ya ellos se veían, olían, hablaban, actuaban como ellos. Entonces siempre tendremos que dar un ejemplo para el que sigue. ¿Por qué? Porque no solo soy yo. Una vez recuerdo que muy graciosamente estábamos en una reunión y una amiga le pregunta a una de mis líderes: ¿tú eres líder? Yo creo. Y a veces cuando me preguntan por ella, la disque líder. Entonces, después que me dijo eso, yo sentí como que hice un cortocircuito y la agarré. Tú eres. Tienes que comenzar a visualizarte como tal. ¿Por qué? Porque si tú no lo llevas a ese convencimiento, ella puede tener el llamado, o él puede tener el llamado, pero Dicen santo. el chico se queda, el líder se queda con eso, y muchos lo hemos visto estar un tiempo y después nunca más podemos escuchar de ellos. Y tenían llamados y ministerios. No se te vaya la idea, pero vuelvo otra vez al modelo de Jesús. Yo les pregunto a los que están aquí: ¿los discípulos eran lo mejor de lo mejor? ¿Saben una cosa? No. Los discípulos eran lo desechado, lo que no se quería. Por tiempo no vamos a explicar un poquito, pero era lo que aquellos que no habían logrado pasar el proceso con los doctores de la ley habían sido desechados. Mira, este es uno que sirve, Mario, mejor que de atender el trabajo de tu papá. Eso era lo que hicimos. Y él se va y busca, eso lo aprendíamos con los chicos hoy, les gustó mucho la dinámica, y ellos buscaron, Jesús se fue y dice: ven, vamos. Y se fue por allá y dice: ven, vamos. Pero eran los desechados. Y el Señor, escuche, capacitó, entrenó, equipó, y a esos mismos desechados los envió. Hicieron una labor poderosa. Estremecieron y conmovieron toda la tierra, toda la región en su momento. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que el Señor hoy nos está dando a nosotros. Ella tenía una pregunta. Corazón, ven. Que Señor bendiga. No era sobre eso que hizo usted, la pastora, enseñar. Porque usted agarró, o sea, si nosotros lo miramos con otros ojos, usted agarró a la hermana y la hermana pastor y el pastor al otro, y entonces fue como que fue una cadena, y yo compartía con ella así rapidito que a veces nosotros vivimos como una burbuja, como un cuadro, y era lo que yo experimenté, y eso es lo que causa que el adolescente no aspire, el adolescente no quiera saber de Dios, o que piense: yo no quiero estar todos los días en una iglesia y todos los días y cantar y escuchar predicar y para mi casa y cantar y escuchar y para mi casa, que eso me sucedió. Yo vivía en una, o sea, mi pensamiento era que yo estaba en 4 paredes y que ahí se acababa todo, y que no había propósito, no había ministerio, no había llamado, no había esta profundidad. Entonces ahí viene que luego es que yo empiezo a conocer el campamento, que hay algo más, que hay un llamado más grande, que existen dones de discernimiento y que en nosotros podemos, porque sí, lo leemos en la Biblia, pero a veces ni nosotros creemos que eso es posible. Y entonces eso me llamó la atención, porque en nosotros está, y eso lo decía el pastor Moreno, el apellido. Él decía que lo que nosotros no vemos en los adolescentes, el diablo sí lo ve. Y que nosotros estamos marcar a nuestros adolescentes y decirle: y tú vas a ser un líder, o tú tienes propósito, o tú vas a ser grande, o tú serás un profeta, o tú serás un apóstol, o tú serás tal cosa, porque a veces ellos creen que es como una burbujita. Si Jesús hubiera mantenido esa forma de pensar, no toma los 12. 1. Y número 2,
si Jesús, conociendo a los 12, entendido que Pedro en su momento lo iba a negar, que Judas le iba a robar, lo hubiera desechado. Pero Jesús no hizo eso. Un niño le preguntó hoy, o Pedro, me dice, Adonai, le pregunto, pastora, ¿y cómo Jesús supo que Pedro lo iba a negar y que Judas le estaba robando? Sencillo, mi amor, sencillo, porque en él moraba el Espíritu Santo, él estaba en el Espíritu Santo. Y esto es el secreto a voces. Necesitamos el Espíritu Santo, porque así como tú estás, o estuviste, perdón, muchos hoy están así. Y eso que te movió a ti es lo que debe estar en tu corazón, en la pasión, para ir a ayudar a muchos que estuvieron como tú. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ir a más. ¿Saben? Cuando Jesús daba sus enseñanzas, la palabra de Dios nos muestra de que no solamente estaban los, había muchas personas escuchando eso, pero es como usted dice, la pasión, el entender esas personas, no nada más. Jesús le dijo a sus 12 padres y hagan discípulos. Él los envió a todos. Pero es más, todos estaban capacitados. Los que estuvieron en el aposento alto no fueron solo los 12, fueron más, ¿verdad? Entonces, no se trata de que es que yo soy el líder y estoy aquí capacitando. Quizás allá afuera hay otras personas que están entendidos también y se están capacitando. ¿Saben qué? Quizás hasta por las redes sociales. ¿Y saben qué? Quizás ellos están impactando más. Y nosotros estamos aquí. Y ellos comienzan a impactar más allá otros. Y nosotros estamos aquí. Y nos sentamos, pero hasta que no intentamos. Es que, desde capacitar, allá fuimos llenos. Amén. Pero capacitar cuesta capacitarse, cuesta estar ahí. Y no solo cuesta recursos. Y no solo cuesta el esfuerzo físico, sino también que lo que estamos ahí, no todos llegamos. Antes era, a mí, yo estudié para ser preparador de equipo, de deportivo. Trabajé en el fútbol por muchos años. Yo me sentaba en conferencias y conmigo había mucha gente que no trabajaba en un equipo ni en primera ni en segunda división, pero estaban ahí capacitándose. Y nos íbamos a trabajar. Y ellos no trabajaban, y decían, gente, ¿por qué van a cantar por eso? Si no trabajan. Pero saben que hoy ya yo no estoy ahí. Están quizás otros, están ellos quizás. Entonces, ellos tenían claro, todo lo que estábamos y teníamos clara y pasión por lo que hacíamos. Era nuestro trabajo. Aquí estamos, cuesta, pero hay que saber si de verdad vamos a sacarle provecho a la capacitación. Yo pienso algo muy importante y es el hecho de que en esa premisa de estar claro en el llamado y de poder invertir. A veces es sorprendente cómo $10, $20, pero eso cuesta. Y a veces eso no lo comemos en cualquier lugar. Entonces, eso era lo que quería decir, de saber dónde invertir. Al final, invertir en el reino siempre dará al mismo número porque Dios da más abundantemente. Pero eso me hace pensar también que cuando usted dilata mucho el recibir su llamado, Dios se provee también de nuevos equipos. El llamado está, pero hay un momento en que Dios te desplaza y dice, ok, hasta aquí. Hasta que tú quieras volver al Señor, ok, y te hace el proceso un poco más largo. Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y ese viaje era cortísimo. 17 días. Todo lo que se aprende más. ¿Sí? Entonces, 17 días. Y les tomó 40 años. 40 años. 17
no habían llegado, porque ella quiso titubear de lo que ellos estaban haciendo para lo que Dios les había dicho de preservar la nación judía. Entonces, en realidad, uno debe estar claro en un momento dado y atreverse, porque tiene que ver atreverse. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrojan. El llamado no es fácil, pero Dios nos respalda, siempre estamos sujetos a él. Me gustó mucho Esther y voy a soltarla, porque muchas veces nosotros hablamos de Esther, pero no hablamos de Mardoqueo. Y Mardoqueo lo que hizo con esa expresión fue haberle dado una patada a Esther y meterla al propósito. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. Muchos hablamos de Esther, todo lo que hizo Esther, pero muchas veces no miramos la figura de Mardoqueo. Y Mardoqueo mentoreó, cuidó, guió, mostró, enseñó. Y ese es el papel de nosotros como líderes: guiar, enseñar, corregir. Siempre digo, hágalo con amor, hágalo en amor. Te puede corregir, te puede llamar la atención. Ven acá, mi amor, está aquí, esto está mal. La primera vez, la segunda vez, ya la tercera vez, vamos a poner algo un poquito más fuerte. Pero la intención es que ellos alcancen el propósito por la cual Dios los ha llamado. Amén. Con una frase. ¿Qué mensaje puede dar a este? Vayan pensando. Ya la tengo. Ya. Con una frase. Modela a Jesús. Para mí sería perseverar. Si uno pudiera hacer una historia de su vida, yo no sé cuántas veces le dije al Señor, ya no puedo. Y habrá muchas más a las que le diga, Señor, no puedo más. Pero al final, después de llorar, batallar en su presencia, salgo y digo, ok, seguimos, ¿qué viene? Y y sigue saliendo más cosas. ¿Por qué? Porque al final, si uno se para en la brecha de perseverar, en insistir y no desistir, Dios te va a llevar al cumplimiento. Modela, persevera y ama. Ama. Ama el llamado al trabajo, ama a las personas. ¿Sí? Yo creo que con esto te puedas ir esta tarde, van a poder ir a descansar, viene tiempo bonito ahora en la noche, van a comer también, a las 7 de la noche vamos a estar aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por este día. Capacitado, lleno de espíritu, capacitado, ¿sí? Por el Señor. Todavía no hemos acabado. Hoy a las 7 de la noche nos encontramos nuevamente. Recuerden que tenemos la cena de 6 a 7. Dios los bendiga, los amamos. Chao.